Bueno, ya estamos aquí en directo nuevamente con todos los que se irán sumando, que de momento no hay ninguno, a pesar de que yo ya había anunciado que iba a emitir por aquí, porque estamos pasando la cuenta de Instagram a una nueva forma, que no es justamente el Instagram normal, sino es un Instagram para empresas, pero eh, se mueve de forma diferente. Espero que aquellos todos que me habían enviado su mail, pues hayan quedado satisfechos con lo que les mandé. Es algo importante, muy importante, porque también es una forma de que ustedes entiendan cómo, no solo cómo estructurar vuestro trabajo, sino cómo yo y el equipo estructuramos el nuestro, y lo estructuramos. Esa es la primera parte de toda aquella que tiene que saber toda aquella persona que va a estar ligada a una plataforma eh, online para mover productos o servicios. Es muy importante que las miren. Incluso hay un apartado de tareas que Tommy me mandó las de él, que están muy bien, por cierto. Y que bueno, todo aquel que la quiera enviar la puede hacer, porque incluso por ahí puede calcular un poco cómo se desarrolla. Yo sabía que te lo ibas a estudiar, Raciel. Estaba diciendo justamente eso, que bueno, todo aquel que quiera hacer la tarea con alguno de sus proyectos o de cómo puede estructurar su trabajo, es interesante porque así también hacen un aterrizaje de vuestro trabajo. Y me la podéis enviar. Tommy me la envió, está muy bien, además con unos ejemplos muy concretos, y yo creo que es interesante. Eso es a gusto vuestro. Pero también con esto quería enseñarles cómo nosotros, a través de aquella encuesta que nos habíamos hecho, eh, teníamos recopilada una base de datos donde simplemente era eh, enviar un mail con un link y una contraseña para que automáticamente enviara el mail a cada uno de los que habían realizado esa encuesta. Ese es un pasito muy sencillo. Realmente no se usa una encuesta. Pronto haremos otra demostración muchísimo más larga para aquellos que nunca han enviado el mail y que quieran enviarlo. Y van a ver cómo es una cadena que os llega automáticamente muy rápido, pum, 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 sin que yo simplemente haga nada, porque esos mails ya están diseñados, y así para los diferentes grupos pues solo se cambia el, el nombre del grupo, y bueno, por supuesto el link de lo que quiero que vean. Entonces esto es una de las formas más rápidas de trabajar, porque eh, con el mail, un mail que está eh, conectado a nuestro hosting, aunque pueda ser de Gmail o de cualquier otro, pero está dentro de nuestro dominio. Con eso pues sencillamente se ahorra un montón, pero un montón de trabajo, porque ni siquiera tenemos que poner los nombres. Vamos a la base de datos, clicamos y los metemos en la parte del proceso. Decimos if then, y eso se hace solo en 2 minutos. En 2 minutos le puede llegar a 1000 personas
a 3000, o sea, todo el mundo tiene su mail y todo el mundo puede entrar, todo el que tenga la contraseña puede estar entrando a la vez a ver ese espacio porque también nosotros tenemos contratado dentro de Vimeo una plataforma específica de pago para que pueda soportar todas las visualizaciones que se puedan, que se hacen. ¿Mm? Hoy vamos a seguir con el tema del valor. También tengo que decir que hoy me gustó mucho porque ante una pregunta que hace Puy en su mail, perdón, en su Facebook, eh, se empieza a generar una gran conversación y me gustó mucho ver también cómo se discutía sobre conceptos que estábamos o que hemos hablado aquí, como de qué valor me habla, si es de valor de mercado, si es valor de tal, cómo se seccionaba o cómo cada cual opinaba sobre determinadas obras o determinados artistas que para ellos eh, eran importantes y que cuando tú vas a su referente en su propia obra te das cuenta que sí, que tienen mucho que ver con este tipo eh, de referentes que tienen con respecto, por ejemplo, a obras del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. Es muy, muy interesante, eh, aunque bueno, se abarcó toda la parte de colonia, vanguardias históricas, ¿no? Vamos, un poco hasta, no se pasó al contemporáneo, pero yo creo que esa pregunta estaba muy bien hecha como una forma de empezar a entender el valor y sobre todo compartirlo entre compañeros. Y habían otras personas que también estaban opinando, muy interesante y que me pareció importante, ¿no? También por otra parte, personas que eran muchísimo más regionales, que veían, eh, o sea, era como una apuesta, ¿no? Por un arte que descubría cosas, ¿no? Y que daba a conocer cosas en el mundo. Y eso, aunque pueda parecer que es algo que, bueno, que se queda ahí porque es regional, realmente no es así, porque eh, estás contribuyendo a crear también ese legado y ese valor simbólico que puede estar en cualquier cosa, ¿no? Puede estar en los paisajes, puede estar en la caricatura, puede estar en el retrato, puede estar en lo onírico, puede estar en un arte muy apegado a la cotidianidad, pero al mismo tiempo, como es el caso de Acosta León, que trabajaba objetos muy familiares y los convertía en prácticamente mecanismos o, o eventos muy diferentes. Y es verdad que siempre hay que hacer referencia al paisaje, aunque eh, el momento del paisaje en Cuba era un paisaje, fue siempre un paisaje proveniente de la escuela de Fontainebleau. Ellos se apegaron mucho al paisaje francés. De hecho, la Academia de Bellas Artes estaba muy apegada a todo lo que era eh, lo afrancesado, ¿no? Y el paisaje lo vivió muchísimo, lo cual no quiere decir que no sean extraordinarios paisajistas, porque realmente lo fueron, y muchos de ellos eh, fueron también profesores de, de estas especialidades en la propia academia. Me gustó muchísimo porque ya vamos estableciendo algo importante.
que es que las redes sociales de los artistas comiencen a moverse con comentarios de arte, con frases alusivas al arte, con fotos que puedan dar una cierta idea del arte. O yo publiqué, por ejemplo, una de las muchas fotos que tengo de Picasso, que es una foto muy bonita. Hay otra que a ver si la publico mañana. Sí que estuvieron muy activos, me encantó. No iba a hablar, pero dije, bueno, yo también, como miembro de la tribu, voy a tirar lo que yo considero que para mí son pintos, vamos, han sido figuras representativas o en un valor que iba de una escala a otra, ¿no? Y yo creo que fue muy bueno ese debate, que va a quedar ahí, seguirán hablando porque muy, muy interesante. Siempre es bueno que cuando esas cosas se pongan, por ejemplo, pues que lo puso en su Facebook personal, es muy interesante también que se publique en la polaca, porque también va quedando ahí como una reserva, ¿no? Donde los mismos miembros de la tribu pueden participar, que está muy bien también que se haga también visible fuera, lo puedes compartir en la biografía, o sea, y tener estos dos espacios, porque vi personas muy, muy interesantes en sus argumentos y que no están con nosotros aquí, y eso es bueno, porque no solo se trata de estar no todo el mundo tiene que estar en la tribu, pero lo que sí es muy bueno que aprendan ya para lo que va a venir, que la red social ya para ustedes es un instrumento, es un espacio y es una herramienta de dinamización del diálogo, de dinamización del pensamiento y de dinamización de cuestiones única y exclusivamente relativas al arte. Eso es muy importante porque es fundamentalmente lo que las personas van a mirar cuando con determinadas, cuando se estén en un sitio y vayan a buscar su perfil personal. ¿M? Que bueno, ya ahí habría que variar un poco a una fanpage, pero no importa, es lo que cuando se busque se va a encontrar esas frases, esos diálogos, esas discusiones y las personas que van a estar atraídas por los artistas, pues ya van a ver también un modo de reflexión, un modo de seriedad. Yo publico mucho en mi página de Facebook, donde ustedes me reciben muchas veces, y publico yo empecé publicando de variado, pero hay dos cosas que yo siempre hago, que para mí es de cal y de arena. Uno, cosas para reflexionar, comparto links interesantes, y otra, siempre tengo muchas personas que me siguen por el humor, entonces tengo otras que me proveen de, de cosas muy, muy interesantes o que dan mucha gracia, un humor muy inteligente, y también lo comparto. ¿Por qué? Porque a las personas también les gusta sonreír y también te siguen. También pueden ver que la publicación en Facebook o en las redes sociales de, eh, de tu persona o de tu vida cotidiana lleva a que las personas eh, visiten mucho, por ejemplo, la historia o tu noticia o tu biografía, porque a las personas les gusta ver cómo tú eres, qué haces, hombre, siempre con un sentido estético, artístico, en la mayor parte de los casos, o fotografías que te han tirado, que te has hecho en algún sitio, que sabes que son bonitas, que tienen un paisaje, o que tú estás embarcada en un contexto que le da profundidad a, a tu persona y a tu vida. Entonces, pues felicitaciones por esto, porque es muy bueno que ya se den cuenta que las redes sociales no es redes ni de cotilleo, ni de
que no quiere decir que no felicites el cumpleaños de un amigo, que no, pero vas creando también en tu propio Facebook una comunidad de gente que o son artistas, o les interesa el arte, o les gusta tu obra, o le interesa lo que tú hablas sobre arte, y eso se va convirtiendo también en un referente cuando se busca a la persona. ¿Mm? Cuando se busca a la persona, porque aparece, si tú tienes unas publicaciones muy activas, cuando se busca eh, datos sobre ti, va a aparecer tu Facebook. ¿No? Va a aparecer mucho tu Facebook. Y esa foto sí, es una sesión que hicimos, estamos probando, porque la idea final es hacer un vídeo para cuando se arranque el monumento, pues que ese vídeo pues abra la, la puerta, ¿no? de ese espacio. Y un vídeo que evidentemente eh, en el que estaré yo, porque desgraciadamente los artistas no los tengo aquí. Y estamos intentando elaborar una video performance para poder entrar al espacio, ¿no? Como un seguimiento para entrar en una nueva dimensión. Bueno, gracias por los que le han gustado las fotos. Realmente, claro, son fotos iluminadas, son fotos eh, que eso es una de las características que tiene un fotógrafo. La gente piensa que el fotógrafo es la cámara. El fotógrafo es la iluminación, tener el plato preparado, aunque sea un pequeño espacio de una habitación, pues hay que tenerlo ya todo acomodado, pintado de negro, tener los cromas, tener todo puesto e iluminar, en dependencia de ese juego que quieras lograr, ¿no? Que puedas pasarlo a blanco y negro, en fin, nada, que son pruebas que se están haciendo y que son un poco espontáneos, ¿no? Son movimientos muy espontáneos de mi persona o poses muy comunes en mí y que se están repitiendo y repitiendo para ver qué es lo que al final elegimos, ¿no? Y hacer como un storyboard de fotos para poder rodar diferentes tipos de plano, pero en un plano secuencia, ¿no? De movimiento. Bien, vamos a seguir hoy, después de esto que hemos estado hablando, vamos a continuar con el tema del valor del arte. ¿Y qué es lo que hace? ¿Cuáles son las características que hacen que el arte sea o adquiera el estatus de una mercancía especial? Y uno de esos factores es que el arte en sí mismo, una obra de arte, es ante todo la promesa de su durabilidad. ¿Por qué? Porque su valor no se agota como el de un producto de consumo, ¿no? Que se desgasta, que se termina de usar, que se rompe, que se moderniza y se tira lo viejo. Y esta durabilidad y este valor que porta esa durabilidad, ese valor nunca disminuye con el tiempo. No así como eh, las otras formas de consumo. Incluso tú puedes comprar una lámina, una obra de arte, tenerla que por su propia confección, salvo las que compres así en los museos, que son láminas también hechas en materiales especiales para que tú las puedas conservar, que son más caras que una lámina común, pero tiende a deteriorarse con el tiempo porque no son cosas que estén hechas para que duren. Y claro, no tienen ningún valor, tienen el valor de gustarte, tienen el valor de parecerte bonitas. Yo, por ejemplo, en la parte de aquí, donde yo tengo una biblioteca con los libros
y tengo un sillón y un buró donde escribo, no tengo otro ordenador. Casi toda esa parte está decorada con láminas, afiches, pósters, enmarcados con su cristal, etcétera, pero fotos, y porque me gusta, porque son cosas que me gustan, recortes mismos que hago yo y voy pegando como especies de collage de personas que me han influido, que me gustan, que las tengo puestas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí generalmente me siento yo a escribir o a leer. Entonces me gusta tenerlo un poco así como ambientado, más manteniendo esa cosa de la juventud, de póster de músicos que me han dedicado, fotos de artistas que me gustan, por ejemplo una foto gigante de Camarón de la Isla, otra foto un póster que me firmó Raimundo Amador, grande, ese también está colgado de forma grande, una foto original, pequeña, sí, más o menos, y firmada de Hemingway, otra foto también firmada de Dulce María Loinás, y muchos pósters enmarcados de películas, por ejemplo, que me gustan, ¿no? Una reproducción de los niños comiendo melón de Juana Borrero, una muy buena reproducción, la verdad, y cositas así, o cosas que han hecho amigos míos, que me han regalado, dibujos, piezas, pero todo muy más a mí, a un espacio más para mí. Entonces, volviendo al tema, decíamos que la promesa de la obra de arte es, ese aspecto importante, o ese estatus importante, es que la obra de arte promete durabilidad y que su valor no se agota como el de producto de consumo y nunca va a disminuir con el tiempo. Y esto es importantísimo, importantísimo porque, por lo que voy a decir después, muy al contrario, existe la posibilidad de que más tarde pueda desarrollar una importancia insospechada. Una obra de arte que puede ser de un artista emergente, de un artista que todavía no se ha dado a conocer, tanto como se debería conocer, pues adquiere una eh, gran magnitud en un momento determinado y va a adquirir una importancia que muchas veces no nos damos cuenta cuando tenemos la obra. Y toda obra de arte tenemos que entenderla. Y esto es una frase que quiero que se la graben, porque además viene muy a tono con lo que estamos planificando y poco a poco fabricando. Toda obra de arte es una apuesta de futuro, tanto en la obra en sí, porque no, esa perdurabilidad también se va a asentar sobre la legitimación de la obra y el artista por parte de expertos. Y en el momento en que esa pieza está expuesta y tiene un precio, parece que ninguno, con todo ese proceso de legitimación que no se hace, por eso los precios en el mercado bajan, suben, bajan, se hace crack y pasan todas esas cosas. Como no se ha hecho esa labor de legitimación, no ocurre habitualmente esto, porque da a entender, salvo con los clásicos, los maestros, los que ya no están, y los que ya se consagraron, pero con el arte contemporáneo no ocurre con frecuencia, más bien es un porciento muy mínimo cuando ocurre. Y lo que hay que tener en cuenta es una psicología desde el punto de vista de un experto y desde el punto de vista de un coleccionista, que es que ningún precio es demasiado alto.
¿Por qué? Por una importancia tardía que va a aportar la obra y que quien la estudia, el experto que la estudia, el historiador que la sitúa y el que la compra con esa importancia tardía que esa obra porta. ¿Y por qué tardía? Porque no puede ser apreciada desde el momento de la compra. O sea, la compras, es una pieza que está a nivel plástico legitimada, a nivel histórico legitimada, está ubicada en la carrera de un artista, pero tú todavía, o sea, tú presientes ya que esa obra va a adquirir una magnitud, que esa obra va a adquirir una importancia insospechada, que vas a ser poseedor de una pieza que en un momento determinado va a adquirir una gran, gran importancia, pero tú lo presientes, ¿no? Como el olfato. Y en eso mismo también nos basamos los expertos para legitimar todo lo que puede hacer un arte que todavía no se ha puesto a circular realmente como debiera ser. Por eso el trabajo anterior de cada artista es tan importante. Pero ya con ese trabajo, esa información que está aportando quien adquiere la obra, eh, cualquier precio le parece poco, porque sabe que esa obra ya está ahí y que esa obra va a adquirir una importancia. No solo pensemos en que la gente cree que esa obra va a adquirir una importancia y va a, eh, a valer más. De nada, Delvis, te lo mereces. Va a valer más, sino lo hacen también muchas veces y la mayoría de las veces, yo por ejemplo, porque sé que esa obra que yo poseo va a ser apreciada en un momento como algo capital dentro de mi existencia y de la existencia de otras personas que posiblemente vengan a ver esa obra, que es ya un referente de, eh, de los coleccionistas, que es un referente de la historia del arte, que es un referente de la historia del arte contemporáneo, que es un referente de un proceso artístico legitimado. Y finalmente, el que compra, paga sencillamente, y esa es la mentalidad que no se ha creado que no se ha creado entre galerista y coleccionista, porque los galeristas no piensan en la trascendencia de nada, vuelvo y repito, piensan en el momento económico y piensan en su legitimación como galerista. ¿Y cuál es la legitimación de un galerista? ¿Por qué la gente quiere estar con determinado galerista o te dice determinado galerista es muy famoso? Porque siempre va, va referido a vende. No, fulano, no, uno de los galeristas más prestigiosos. ¿Por qué es prestigioso? Porque se habla única y exclusivamente del precio y de la venta, o sea, de lo rápido que es en vender. Pero esa obra desaparece y ese artista desaparece. Y muy pocos logran la legitimación que tienen. Y el objetivo es que esa obra eh, porte futuro. El comprador de arte de hoy, el comprador de arte que se está formando, el comprador de arte que va a comprar por estos medios, paga por la potencialidad de la importancia, o sea, porque sabe que tiene una importancia que se va a potenciar en el tiempo y la creación de un valor futuro. Un valor, no un precio futuro, un valor futuro. O sea, está pagando la importancia intrínseca de una obra que todavía no se ha manifestado porque se manifiesta en el tiempo. Y esto es importantísimo. A pesar de que he dicho anteriormente que las personas son capaces de pagar cualquier precio le parece poco por poseer esa obra. Pero ¿qué pasa cuando ese proceso de legitimación no ocurre? Pues que la obra no alcanza tiempo. Es como el vino. Tú te compras
un vino, compras un Vega Cecilia, por ejemplo, que es un vino exquisito, de una reserva. Llegas a tu casa y te lo tomas como si fuera un vino del mercado de mesa. Traes una caja y te la tomas en ese momento. O sea, tú estás dejando de disfrutar el valor que consiste en el sabor, en el cambio de textura, en el cambio de lo que le llaman la aguja del vino. Si tú compras una caja, además de un vino que cada botella vale 500 euros, y no eres capaz de decir, me voy a tomar una a ver cómo está ahora, y dejar pasar el tiempo y probar más adelante otra de esa misma. Entonces tú te vas a dar cuenta como hay un cambio, ¿no?, en la maduración de ese vino que está colocado en tu nevera de vino con la temperatura exacta, con todo lo que requiere el vino, con la humedad, con la inclinación, con todo. Te estás perdiendo ese disfrute, y por eso las galerías abortan con artistas, o sea, abortan con más artistas que lo que aciertan. O sea, un galerista es bueno porque vende, pero no le da valor a tu obra cuando la vende, sencillamente la vende. Muchas veces hay galeristas coleccionistas, pero que no te compran tu obra. O sea, esos artistas coleccionistas compran otra obra, compran obras ya muy consagradas, ¿no?, que son obras que siguen dando importancia en el tiempo, ¿no?, mientras más se alejen de su proceso inicial de creación, pero no te compran la tuya. ¿Por qué? Porque ellos no saben valorar esta potencialidad que lleva una obra de arte en la medida en que sea correctamente distribuida, en la medida en que sea correctamente planteada, en la medida en que esté ubicada en un historiograma del arte mundial. Esta obra se produjo aquí, en este país, en este punto, y esta obra tiene una referencia del año tal, en un momento en que papá. Ya tú le estás ofreciendo a un comprador algo más que la obra. Porque siempre le he dicho que hoy por hoy se paga más por información que por producto. Entonces, si tú tienes un producto que es contenedor de información, que es contenedor de información en potencia y que no devalúa con el tiempo, sino que agranda esa potencia con el tiempo, si tú esa información la transmites correctamente desde un espacio que solo se dedique a eso, obviamente el nuevo comprador o el comprador readaptado, el consumidor readaptado a lo nuevo, pues va a estar más satisfecho, porque también está cansado de la transacción pura y dura, y como no existe legitimación, se pierde esta potencialidad de futuro que tiene la obra en sí misma, pero necesita que alguien la saque a relucir, que alguien la plasme, que alguien evalúe con documentación, con, con, con testimonio, con entrevistas, con filmaciones, con todo, que avale cada una de esas piezas. Entonces el comprador verá que esa pieza tiene un valor impagable, porque es una obra que porta una explosión de importancia tan grande que tiene un valor incalculable. Y cuando algo tiene un valor incalculable, es cuando se tiende a verdaderamente pagar en el mercado, o se tiende a comprar con gusto y sin, sin racanería. ¿Por qué? Porque él está dispuesto incluso a darte más. Ahí es donde tiene que jugar también el experto, porque no puedes engañar. ¿Por qué? Porque tú sabes que el artista tiene una producción y está siguiendo una producción. Y esta pieza
tiene este contexto y esta pieza tiene un valor incalculable, pero es que la que viene después, porque ya va siguiendo la trayectoria de lo que está haciendo el artista, también tiene un valor incalculable, pero es una obra mucho más importante porque tiene mucha más potencialidad de futuro. Entonces ahí es donde se establece lo que sería el justo precio del arte. Es ahí donde se puede, contrastando todas estas características, donde se puede palpar hasta dónde está dispuesto a pagar una persona por una obra. Pero no es justamente en una subasta, sino el proceso empieza cuando el artista establece un precio, cuando existe todo un dossier de información sobre ese artista organizado, metodologizado, cuando existe un catálogo de ese artista y las piezas que están contenidas en esa plataforma, explicando cada pieza, no solo la técnica, no solo el año, no. Cuando el, el, la persona que lleva ese espacio está trabajando en la creación de generar información sobre cada obra. Entonces ese comprador no va a poner, no es él el que pone el precio, el precio se pone por todo esto que estamos midiendo y un poco en concordancia entre el artista, el experto y la proyección que vemos con respecto a cuántas personas están pasando y visitando ese artista. Pero se parte de un precio establecido. O sea, después no es, no, porque esté dispuesto a pagar cualquier cosa, no, lo voy a subir porque, claro, no, tú tienes que, esto todo es escalonado. Porque el que hoy pagó 20.000 con la nueva pieza que se está produciendo, que además el experto tiene que estar informado de qué va a producir el artista, cuál es su producción de 3 meses, en qué se va a centrar. Ya tú estás preparando toda una información que va llegando al newsletter a las personas que están vinculadas a ese espacio. Y al mismo tiempo ya estás elaborando con documentación, con fotos, incluso testimoniando todo el proceso creativo de esa pieza. ¿Mm? Para más curiosidad, eh, para que tengan mucha más información los, los, las personas que se acercan. Eso es algo muy llamativo y nunca se hace. No se va a develar nada que no haya sido develado. Porque la mano y la cabeza de una persona es la mano y la cabeza de una persona. Por mucho que develes, una copia es una copia de otro artista y se nota. Entonces, yo creo que eso es lo que va a atraer y atrae a los nuevos consumidores de arte y a los consumidores que ya se están readaptando a ver el arte desde otra perspectiva, sobre todo a raíz de toda esta convulsión social que estamos viviendo, porque se han dado cuenta que eh, el precio que han pagado no redime ni paga la vida. Entonces hay un replanteo en la compra también. Hay un replanteo de la obra como algo para consumir también de otra manera. Y esto es un momento ideal para empezar a hacer las propuestas y empezar a también tener ese sector educativo que van a tener dentro también de este proyecto, que van a tener en exclusiva los consumidores de arte, proceso educativo con pequeños cursos, ¿no? Pequeños cursos, qué es el mercado del arte, qué es el arte contemporáneo, qué es el valor en una obra de arte, en qué reside el carácter de posesión de una obra de arte, cuál es la historia del coleccionismo,
qué caracteriza el nuevo coleccionismo. Todo ese trabajo se va y se está realizando, porque eh, todo esto que hemos estado haciendo durante todo este tiempo con vosotros, que os ha dado mucha medida, quizás, o por lo menos de algo que hacen involuntariamente, lo estén llegando a reflexionar, ¿m? Y se haya tamizado el grupo y se hayan integrado cada vez más personas a los directos o a ver los vídeos. ¿M? Es importante también que todas esas personas que van entrando interesadas y antes de que entren interesadas, también comiencen a recibir información muy parecida a la que están recibiendo los artistas, pero en el sentido de que ellos no son artistas, sino ellos lo que necesitan es saber cómo valorar una obra de arte y saber cuáles son las características que en este momento hacen que el arte sea valedero y que el arte sea más que una inversión de futuro, sea una promesa de futuro y una importancia de futuro. Ellos mismos se van a convertir en las personas que van a tener las imágenes que van a dar forma en un futuro a la historia del arte de este momento. ¿Eh? Porque vamos a tener que recurrir a ello para trabajar o para visualizar todo un periodo artístico y todo un movimiento que se realiza dentro de un espacio como el que se tiene, ¿no? O el que se proyecta. Yo creo que esto es importantísimo porque es una labor, vuelvo y repito, que no la han realizado los galeristas. No la han realizado porque su finalidad es vender. Entonces todos los artistas que quieren vender y nada más recurren a ese galerista que vende mucho. Y puede que ese artista, ya los galeristas incluso cuando te hacen un contrato de exclusividad saben que ya tú eres un artista que vende y que tu obra es conocida, ya es conocida, que has vendido internacionalmente, que has ganado premios. Entonces ahí cesa la labor porque no se hace una continuidad de esos procesos. Y ahí es donde se frena la carrera de un artista que empieza a ausentarse de muchos lugares y empiezan a ver esos tramos interruptos donde tú dices, pero ¿y qué hizo? Y yo conozco un artista que es amigo, que lo invité, además un artista que ha ganado muchos premios, un artista cubano, y me lo dijo, el problema es que mi obra trabajo en exclusiva para una galería. Y yo después me puse a revisar exposiciones, ferias, tal, y hay periodos donde no aparece. ¿Por qué? Porque él ya llegó con su reseña hasta ahí. Y se empezó a reseñar lo que se puede reseñar en una feria o lo que se puede reseñar en una bienal. Pero, por ejemplo, la cantidad de premios que había acumulado hasta ese momento no las tiene. Más bien no tiene ninguno. O participa en bienales, pero no son consecutivas. Cuando se supone que es ya un artista que está listo para recorrer todas las bienales. Todas las que puedan. Las que se puedan interesar por su obra. Pero esta labor no la hacen las galeristas. Los galeristas tienen base de datos de coleccionistas. Punto. Entonces, claro, hay mucha gente que después de haber comprado un valor que ellos daban por seguro con la palabra del artista, con la palabra del galerista, hoy ven que la obra, si la proponen ante todo este cambio que está ocurriendo, yo, por ejemplo, no aceptaría una obra a un precio, no, pero es que, claro, este es un artista, pues sí, pero
es un artista, pues, pero enséñame, como dicen en la película, enséñame la pasta. ¿Dónde está? ¿Dónde estuvo en este periodo? No, es que claro, él trabajaba con un galerista, sí bien, pero no participó en nada. Sin embargo, la obra no está, no la tiene él, o sea, la vendió. Pero ¿en qué participó? ¿Qué legitimó? ¿Qué, en ese periodo qué hizo de importancia? Vender, solamente vender. Pues eso es un error, un error, porque no pasa por ahí. A veces es más importante estar en todos los catálogos que se editen en un momento dado, estar en los estudios críticos en un momento dado. Es importante que un experto haga un libro con sus artistas y lo publique, que, pro, que alguien pueda pronosticar cuánto ibas a vender este año por lo que vendiste el pasado. Eso no tiene ningún sentido, porque hay artistas que venden mucho durante 10 años y después van a dos velas 20 más, porque no venden, sobre todo cuando hay situaciones económicas. Entonces, por eso es que el único comportamiento que puede tener un consumidor es aprender a saber el valor. Y el valor es algo que está en la durabilidad, pero no la durabilidad porque el cuadro dure toda la vida, sino porque ese cuadro, a medida que va pasando el tiempo, esa obra en general, cualquiera que sea, va a ir develando una importancia que, eh, que está latente, y el que media la compra es un experto que ya le está explicando al cliente lo que hay dentro de esa obra, por lo que hay anterior y por lo que va a venir y qué refleja. ¿Y dónde cambia el camino de ese artista? Porque es una obra medular dentro de un punto de cambio. Es la última obra de una serie que dedicó, que no es una serie que hay que poner entera ni comprarla entera, simplemente esta obra es importante porque es el punto de giro. Si tú miras su obra anterior y miras las tres obras que realizó después, esta obra ya contiene la mitad de ambas partes y allá hay un cambio. Esa obra es importante. A veces no es lo que hiciste ayer, mañana. Es una obra de hace 3 años, porque esa obra marcó un cambio. Pero eso hay que estudiarlo, hay que reflejarlo, hay que publicarlo. Lo tienen que saber, como tienen que saber tu nombre y apellido, o tu nombre artístico, pero tienen que saberlo. Si no, eso no sirve para nada. Justamente por eso, porque desaparecen los artistas interruptos, que durante un momento están y durante otro momento no están, no aparecen. Y han vendido, pero solo han vendido. No han expuesto, no han participado en bienales, ya no en sitios comerciales, en bienales, en exposiciones retrospectivas de una época, en exposiciones en una fundación, en una exposición retrospectiva individual en un museo. No existe eso. Vendió mucho. Pero es que hoy se hablaba de el Museo de Bellas Artes de Cuba. Pues de todos esos pintores que estaban ahí, muchos vivieron y murieron en la más absoluta miseria. Sin embargo, hoy se hace la pregunta de qué valor tienen, qué artista tiene más valor dentro de la colección del museo. Porque Carlos Enrique, que hacía un óleo, se le llevaba de vida. Víctor Manuel, otro tanto de lo mismo, alcohólico perdido y pobre, y te hacía un retrato. Fidelio Ponce, Acosta León, se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Dicen que se cayó del barco, pero además él era para más era un experto nadador. Un experto nadador. Y se cae cerquita de la bahía
y va entrando el barco a la bahía de La Habana, simplemente por una noticia que se trastoca, o sea, que se trastoca no, que se vuelve una bomba, y él iba llegando a Cuba. Y antes de bajar del barco, pues se suicidó. Entonces, si vemos todo eso está detrás de una obra. No hay que suicidarse. Pero lo que quiero decir es que esas obras que hoy tienen tanto valor, para ya no hablar de Van Gogh, y no, porque si hablamos de Van Gogh, bien, pero Gauguin vivió la vida, y Picasso alcanzó un éxito económico y personal como artista impresionante, y muchos lograron ver su obra. Van Gogh es un caso un poco atípico, un poco raro, por decirlo de alguna manera, pero ahí mismo en ese museo existen pintores, pero es que además la jungla, la jungla se vendió por 400 pesos. La tiene el MoMA, 400 pesos. Y no la devuelve. Ni tiene por qué, porque la compraron. 400 pesos. No dólares, pesos. Que pagaron con la moneda. Y Lang, que estaba necesitado, en ese momento pues la vendió. Dio su obra maestra por 400 pesos. Pero hoy está en el MoMA. Y la puede ver el mundo entero. Y es una de las obras más conocidas del arte cubano. Entonces, si vamos a esa cuestión, si se ve cómo vivía Antonio Iris, sin embargo, ahí están sus piezas. Entonces, ese es el valor, la potencialidad que lleva adentro, lo que podemos conocer no solo del artista, sino del momento. Toda la serie de obras que Antonio Iris dedicó, La muerte en pelota, El dueño de los caballitos, Las tribunas democráticas, hablan de algo que además de ser colectivo, era la manera en que ella gritaba lo que sentía por dentro con todo lo que se le venía cada día encima. Y eso es una potencialidad que cada vez adquiere más valor. Más valor, más valor, más valor, más valor, más valor, valor. Y el día que Antonia, yo la entrevisté y me regaló 2 piezas, una a mí y una a Ana, que iba conmigo, ella me dijo, bueno, esto es un regalito para que tengan un recuerdo. Y yo me acuerdo que le dije a Ana, estábamos en Juanelo, salimos como a las 4 de la mañana de casa de Antonio, y le dije, mete la obra dentro de la ropa, intenta que no se te pegue al cuerpo, y vámonos de aquí en lo que podamos antes, porque como nos cojan con estas dos, nos matan para quitárnoslas, porque esto vale mucho, esto tiene un valor incalculable. Y ahí están, todavía me hablan las piezas, y Antonia se murió, y son piezas de las que no me desharé nunca, jamás, porque para mí connotan un valor muy importante de un momento, que es meses antes de la partida de Antonia a Estados Unidos, donde ya se muere y yo no la vi más. Y esas obras expresan ese momento, más mi experiencia personal, más toda esa historia que hay detrás, más que es un Antonia Iris, o sea, todo eso. Y no la vendo porque su valor para mí es incalculable y potencialmente incrementable. O sea, el valor de esa pieza es inconmensurable. Inconmensurable. Que ningún otro producto lo tiene. Ni siquiera un baile. Porque cuando lo sacas a rodar igual que los otros coches, vale la mitad. Cuando tú pones una rueda en el asfalto, ya ese coche devaluó la mitad de lo que lo compraste. Porsche, Ferrari, Lamborghini, lo que sea, una vez que el coche sale, y eso me lo explicó a mí la persona que nos vende los coches, vale la mitad, y a medida que va pasando vale menos. ¿Por qué? Porque son cosas tecnológicas que tienen avance. Y hoy te gastas en una nevera, no sé qué, que hace hielo, que hace figuritas,
que te habla, que te canta para dormir, y mañana aparece una nevera plana. Y ya esa nevera que te canta para dormir ya deja de consumirse. Pero no deja de consumirse porque tú seas consumista, tú la puedes seguir consumiendo, pero empiezan a desaparecer las piezas. Ya no se puede arreglar porque el chip electrónico te dejó de funcionar, porque eso no tiene arreglo, porque no hay piezas para sustituir para que te la vuelvan a arreglar. Entonces, eso que te costó una millonada no tiene valor, pero no la obra en sí, el valor que tiene lo tiene intrínseco. El valor que tiene lo tiene intrínseco porque es un valor potenciador que se va. Pero para que una obra de arte tenga eso y sea una mercancía especial, no puede pasar por las manos de un galerista a un coleccionista, las manos de un galerista a un coleccionista, las manos de un galerista, sin quedar un testimonio de que la que tuvo, la que... No, esa obra la compró Alfred Barry, como compró muchas piezas en ese momento de arte cubano. Realmente era la pieza que Lan tenía disponible y por la que le daban más dinero de las que tenía. Y Alfred Barry sí pudo prever lo que esa pieza llegaría a costar. Lo que no podía prever era lo que Lan iba a hacer, pero sí podía prever por esa pieza que a partir de ahí, o de él, que el MoMA poseyera esa pieza, pero la podía haber comprado para él. Pues también establecía con Lan un pacto de sinceridad y honestidad, porque Albert Barrett fue muy honesto con la colección que se llevó en la exposición del 44, fue muy, muy honesto. Que esa exposición que curó María Luisa Gómez Mena y Sicre con él, fue muy honesto y gestionó que las obras que se fueron al MoMA fueran conocidas y se hizo una exposición espectacular. Bueno, la pintó en el 42, yo creo que en el 43 o 44 se vendió. También por influencia de otras personas, amigas y tal, que testimoniaron muchas cosas. O sea, era un precio que no era un precio de una obra de arte, pero era un precio más que aceptable para Lan en ese momento y para cualquiera. Y tuvo, por ejemplo, esa pieza, La Jungla, tuvo, Lidia Cabrera escribió sobre La Jungla y Fatumbi, Pierre Berger también, porque fueron los dos que presenciaron esa creación. No la vieron crear, pero al otro día Lan los llamó y se las mostró. Fatumbi, Pierre Berger era un antropólogo que se hizo babalao en África, y Lidia Cabrera era la mejor etnógrafa y antropóloga que tenía Cuba. O sea que conocía lo que estaba representado ahí, porque además eso nace de mucha conversación con Lidia Cabrera. Y no es casualidad que él pinte la jungla y Lidia escribe el monte en paralelo. Es decir, Lidia estaba escribiendo el monte, le contaba, y él llame a la pieza la jungla, la universaliza, porque jungla, en Cuba no existe jungla. Jungla es un término más bien empleado para África. Y él no le llama el monte, le llama la jungla. O sea que ahí hay un solapamiento entre una escritora y un pintor, que se activan mutuamente. Porque el monte no es más que toda la recopilación de informantes de religiosos, que ella fundamentalmente lo que ese libro concreta es todo lo que es el Ewe o el monte dentro de la santería o la regla de Ocha de Cuba. Es lo que ella básicamente recoge en ese libro. Después ella dedica otro libro que nunca se publicó en Cuba,
que es El secreto de las piedras, o sea, de los jotanes. O sea, primero habla del Ewe y después de los jotanes. Yo lo tengo. Y otro libro grandísimo que hizo ella, que ya no se publicó más, y yo también lo tengo, es el libro que hace ella, que todo eso era al mismo tiempo de Lan. Ella hace un libro que se llama La Laguna Sagrada de San Joaquín. Con ese libro sale, además, o sea, es toda ella relata, escribe y fotografía, que la fotografía Fifi Tarafa era una fotógrafa y una mujer que recogía, era como un medio documentalista, muy amiga de Lidia Cabrera y siempre trabajaba con ella, pero se producen además 2 discos, porque lo que se relata ahí es una ceremonia original. Pues está los cantos y las advocaciones en 2 discos que se grabó, que grabó Fiftarafa con todas las fotos de todos los rituales que aparecen en ese momento. Y eso es algo también muy contemporáneo con la obra de Lan, porque la persona que ayuda a Lan cuando llega a Cuba es Lidia Cabrera, que es quien le busca la casa en Mariana donde vivía, le busca un entorno además muy natural y lo visita con frecuencia, lo lleva a todos los tipos de rituales para que viera, lo lleva a conocer informantes. Y bueno, ella también se rodeaba de una serie de personas vinculadas con ese mundo, el mundo negro, ¿no? Como Pierre Berger, que tiene varios libros escritos sobre arte africano y sobre Ipá, en África. Él era antropólogo también, una figura importantísima. Incluso hay por ahí, en PDF, las cartas, el intercambio de cartas entre Pierre Berger y Lidia Cabrera, donde se hablan de todos estos factores. Y hay muchas fotos de Lidia Cabrera con Wilfredo Lan en, en ceremonias que se hacían fundamentalmente en el campo, porque la laguna de San Joaquín estaba en uno de los centrales, que era, creo que era propiedad de Josefina Tarafa, Fifi, que era como le decían, y ahí ellos realizan esa ceremonia. Ella la documenta y Fifi la hace fotos. Se supone que existe un vídeo que no está, y se hacen los 2 discos. Yo estos discos los encontré, había una edición, una sola en el FNAC de Portugal. Por supuesto, lo cogí como el oro, porque tengo el libro y tengo la música, el canto original, sin remasterizar. O sea, se oye todo lo que se dice y quién habla, quién no habla. O sea, esto todo nace con la jungla, pero él no le llama el monte, él le llama la jungla. Venía con toda África que está presente en esa media luna que pinta, que es la máscara africana que aparece también en las Mademoiselle d'Avignon, pero al mismo tiempo lo contextualiza en el monte cubano, una ceremonia lo que se está haciendo ahí. Ahí hay una ceremonia, que es un poco quien conozca de esto, sabe. O sea, yo sé qué ceremonia se está haciendo ahí, qué es lo que simboliza esa obra y por qué él la hace así. Y no es por nada de lo que él dijo, que después para quedar bien dijo que era una obra que era cortar los nexos colonialistas, y que era una obra que pretendía, bueno, pues, yo creo que le hacen una indagación ya cuando él no estaba muy en condiciones, que eso aparece en el libro de Núñez Jiménez sobre Wilfredo Lan, hablando de la jungla. Y hablo tanto de la jungla porque yo tengo un estudio de la jungla con una connotación muy diferente, porque no sé si ustedes se acuerdan, los que tienen más que edad que yo, seguro que sí, de que la primera Bienal de La Habana estuvo dedicada a Wilfredo Lan, toda. La primera Bienal que se hace en La Habana es una Bienal dedicada a Wilfredo Lan, que tiene también un libro publicado. La segunda que se hace, que ya yo estaba en la universidad, es, yo fui a la primera, todavía no estaba estudiando en la universidad, y en la segunda es la que se dedica a
tradición versus contemporaneidad. Entonces, todo esto, claro, tiene un valor. Obviamente, Alfred Barr era un experto, pero más experto era Sique, que conocía el arte cubano muy, muy bien. Y él decía, y yo creo que quizás por mantener, por echarle una mano a Lan, por todas esas amistades de Lan, claro, claro, porque además hay testimonios fotográficos, por eso yo siempre digo, eso es lo que no trabaja ningún galerista, ni ningún crítico, ni ningún curador quiere hacerlo nunca. Yo tengo fotografías, registros fotográficos de Lidia Cabrera con Wilfredo Lan, con Fatumbi, en ceremonias religiosas, en ceremonias religiosas. Y uno que estuvo en ceremonias religiosas con Lidia Cabrera fue Lorca. Ella lo llevó también, que se desmayó, a la única que fue, no lo pudo soportar y se cayó. Pero sobre todo eso hay documentación. Miami Heritage tiene una documentación extensa, original, sobre esto, con fotos y tal. Y yo creo que toda esta influencia, porque además Lidia Cabrera no solo era etnóloga, no solo era etnógrafa, era de la altísima burguesía. Y Fitarafa también. Pierre Berger era un francés de cuna. Toda esta influencia, María Luisa Gómez Mena era la sobrina de la condesa de Revilla de Camargo. O sea, toda esta mezcla de ensalzamiento de personalidades que se meten dentro del panorama, pero que al mismo tiempo son conocedores del arte, hacen que Alfred Barr compre la pieza y se la lleva al MoMA, pagándole un precio que él consideraba justo, justo en ese momento, justo en ese momento. Que por cierto, a Alan le resolvió muchísimos problemas. Y le resolvió el más grande de los problemas. Le abrió las puertas del mundo. Porque estar colgado en el MoMA, tal y como está colgado ese cuadro, y donde está, es un lujo. Y eso le abrió las puertas a Alan. Y yo pienso que Alfred Barr también hizo ese pacto, ¿no? Silencioso entre caballeros de yo me llevo la obra al MoMA, el MoMA te va a pagar esto porque el MoMA es el MoMA, el especialista era él era el director del MoMA, el experto era él. Pero tu obra va a estar ahí porque yo sé que esa obra va a alcanzar una importancia. Y tanto es que Cuba se la ha querido quitar al MoMA, y el MoMA es una obra pintada sobre papel de cartucho, papel craft, es pequeña además, es una obra gigante, una obra pequeña, pero ahí es donde radica el valor de una obra, ese valor que trasciende y que solo alguien que sepa ver, como todos los que estaban a su alrededor, más Alfred Barr, que recogió la legitimación de todas esas personas que sabían de arte, que sabían de antropología, que sabían de arte negro, que sabían de lo buen pintor que era Alain. Todas esas personas lograron legitimar esa obra para que fuera esa obra en otra la que se llevara al MoMA. Y realmente esa fue la obra que Alain buscó toda su vida. Porque después hace muchas variantes. Muchos, por ejemplo, la silla que está, si todavía está, si no la han vendido, que está en el Museo de Bellas Artes. Es un poco una concepción otra del mismo, sustituye el asiento, el trono donde está sentada la figura central de la jungla,
y pinta la silla, pero la silla lo que tiene detrás es una gran vegetación muy similar. Ya él empieza siempre a trabajar con esa vegetación, a meter símbolos, los ojos, muchos lenguajes, muchos tipos de lenguaje, muchos caminos de lenguaje, tiene 21. Todos esos son reconocibles en cada una de las figuritas que tiene la jungla. Pero eso, ¿quién lo podía testimoniar? Pues alguien que era experto, una antropóloga, un etnógrafo, una promotora de arte, experta también, porque sabía, un crítico de arte, más que crítico, historiador, el director de un museo, legitimaron esa pieza. Y esa pieza tiene hoy esa importancia porque fue legitimada. Porque si no, pues ahí hubiera estado. Y ni siquiera el Museo Nacional daría el valor que le da a la obra de Laing, ni la obra de Laing tendría el valor que tiene, ni se gastaría los precios que se gastan las obritas en la subasta. Entonces eso es muy importante. Por eso los artistas trascienden, porque su obra trasciende, porque su obra es potencialmente un reservorio de, de valor increciendo, permanentemente increciendo, porque cada vez se va rodeando parte de un origen, un huracán, del ojo del huracán, pero ese huracán va extendiéndose. ¿Por qué? Porque mientras más personas la visiten, mientras más gente la estudie, pero está en un lugar donde esa obra es accesible, se puede ver, se puede estudiar, existen reproducciones maravillosas, existe un libro maravilloso, este grande así, donde las ilustraciones están hasta separadas. Hay mucha gente que ha escrito sobre la jungla, pero eso es lo que verdaderamente lanza a Laing, porque con esa obra Laing no solo cambió su destino, sino que cambió el destino de su obra. Pero no solo cambió el destino de su obra, cambió el destino del arte de una generación. Pero no solo eso, con esa obra, posteriormente, Laing cambió el destino del arte cubano en el mundo. Porque no solo hay obra de Laing en el MoMA, en el Pompidou hay, a continuación de las obras de Picasso, que son muy similares de ese momento. Están las obras de Laing. Bueno, Laing vivió en París, es cierto, y tenía el estudio del atelier muy cerca también de donde hoy está Georges Pompidou. Pero Laing pudo ser Laing en París cuando ya se va a vivir a París, justamente porque Laing era el hombrecillo que pintó aquella maravillosa obra que es tan pequeña y que todo el mundo va a ver al MoMA. ¿Por qué? Porque esa obra sigue generando importancia, sigue generando discusiones, sigue generando debates, sigue generando interpretaciones, sigue siendo legitimada. Si además se argumenta con toda con todo el valor testimonial de documentos inéditos, de verdad, no lo que te cuente, lo que te contó Adelaida de Juan, no, donde tú leas directamente en el documento todo el proceso, ya está. Y tú, a partir de ese documento, hagas un estudio, incluyas el documento. Eso es lo que hace que el artista tenga un valor en el mercado y que, a diferencia de los productos de consumo normales y habituales, las mercancías comunes, que están sujetas a depreciación, incluso la ropa de grandes diseñadores deprecian, o sea, no son obras de arte, cuestan muchísimo en temporada, pero después van a rebaja, o con el tiempo van a rebaja, bueno, salvo
la alta costura, a lo mejor de 4 vestidos, pero no es porque el vestido de Coco Chanel, ese vestido se venda, es porque ese vestido de Coco Chanel lo vistió, no sé, por ejemplo, Margaret Thatcher cuando llegó a la presidencia. Ese es el vestido que vale, pero no porque sea de Coco Chanel, sino por quien lo llevaba puesto. Y eso es lo que se subasta. Era de Margaret Thatcher y es un Coco Chanel. Pero si no, si tú compras Chanel hoy, en la temporada siguiente, en la temporada, bueno, Chanel es lo que más clásico fabrica generalmente, que no pasa de moda, porque es un diseño que siempre se ha mantenido ahí, pero los diseñadores deprecian, la ropa se deprecia muchísimo. Por eso el gran ingenio y el hombre grande ha sido Amancio Ortega, que no hace ropa de diseño, hace ropa preta por porter. Tú te compras un pantalón de Zara, sabes lo que te cuesta, que es muy poquito, y sabes lo que te dura. Y te puedes comprar 3. Son bonitos, dan el plante, te quedan divinamente porque es para moverte ejecutivamente, con tu chaqueta que también es de Zara, pero su obra no se deprecia porque su valor de fabricación es mínimo, por la tela, por todo. Porque él no es un diseñador ni le interesaba el diseño, le interesaba crear su compañía. Y empezó con orígenes muy, muy humildes. Entonces, eso es importante, que no deprecia nunca la obra. Una prenda de vestir de moda disminuye su valor cuando transcurre la temporada. Es así. Los Pradas de ayer, de verano, los sacan en invierno a más bajo precio, al 50, al 25, al 50. Los van según se vendan, se van bajando de precio. Pero las obras de arte, no. Las obras de arte se asocian a la durabilidad. ¿Por qué? Por algo, y con esto voy a terminar, por algo que nunca han entendido los comerciantes, los artistas que solo quieren vender, ni los galeristas. ¿Por qué? Porque el arte no es una moda. El arte es arte. No es una moda ni un modismo. Las personas que están vinculadas seriamente al arte, no es por estar a la moda. El arte no es moda. El arte no es diseño. El arte es algo compuesto por una serie de factores simbólicos, por esta promesa de futuro de engendrar cada vez más potencia en la importancia de lo que hay en esa obra, y porque es única, exclusiva, no hay otra como esa. Entonces la obra de arte no es una moda, como mucha gente se ha tomado el arte durante mucho tiempo como una moda. Y por eso el mercado cambia el giro y cambia el rumbo, porque no es una moda. El arte es una creación prácticamente divina del hombre, que per se, creas o no, en las religiones que no creas, si somos hechos a imagen y semejanza de los que creamos o del universo, somos divinos. Y los artistas son aquellos que ejercen la divinidad. El resto somos comunes mortales, pero ellos ejercen la divinidad. Vosotros ejercéis la divinidad, y por eso es tan importante que entiendan valor. Valor, no valor de mercado, valor. Entonces,
Exactamente, es la cura espiritual de la sociedad. Y es lo único, fíjense, lo único, y Víctor, en eso te sigo y te apoyo, es lo único que en esta situación que vivimos nos va a salvar. Porque es lo único que perdura verdaderamente. Porque una novela te la lees y la terminas, una obra de arte, por más que la mires siempre encuentras. Y el otro día yo hice la prueba con un paisaje que tengo puesto delante del sofá, y en vez de mirar la tele yo miro el paisaje. Y según la perspectiva de donde los miraba decía, ay, sí, mira, yo descubrí esto que no lo descubría ayer. Todos los días hago eso. Y todos los días ese paisaje me gusta más. Es un simple paisaje de un puente. Pero la vegetación, la forma en que está pintada, la pincelada, y yo descubro cómo hay momentos en que se vienen adelante cosas, cómo no, el camino, pues, claro, esta línea es el camino que viene hacia mí. Es fascinante. Nunca terminas de leer el arte. Nunca hay un punto final. Porque el arte es potencialmente, eh, en importancia y en lectura, siempre es increciente. Y se va legitimando cada vez más. Pero hay que legitimarlo. Hay que colocarlo para que ruede. Si no lo colocas, no rueda. Y hay que colocarlo sólidamente. Y hay que colocarlo desde el conocimiento. Por eso, no me importa si Sachi vende más, si no sé quién vende más, que si Cernuda vende mucho. No me importa, porque al final, si yo fuera artista, nunca buscaría la galería que más vende. Buscaría la galería que me consagrara y me hiciera de mi obra y de mi persona un legado futuro. Y buscaría entrar en la historia con mi aportación al arte, a la vida, a la sociedad y al conocimiento. Pues nos vemos mañana, más y mejor. Me alegro que les hayan gustado los vídeos. Gracias por darme las gracias, que no era necesario. Yo creo que estáis preparados para eso y mucho más, y que para mí es un placer que podáis recibir cosas y verlas y aprovecharlas. Exactamente, exactamente. Y esa es la educación que le estamos dando a los nuevos consumidores de arte. Porque por aquí, esto es el ojo del mundo, conectado a los ojos de todas las personas que viven en el planeta y que acceden aquí, que son muchas. Y nunca, jamás va a ser un gran hermano. Eso es mentira. Quien no se siente controlado, no se siente controlado, simplemente se expresa y punto. Y nada más. Aquí la vigilancia me es absolutamente, me resbala, vamos. Porque a mí lo que me interesa es a lo que voy. Y punto. Lo demás es paisaje y del mal. Pues sí, hasta los propios artistas, mirando su propia obra, leen con el tiempo, redescubren. Bueno, sé que los artistas son muy quisquillosos y redescubren a veces aquí una imperfección. Bien, eso lo sé. Pero es que él mismo redescubre cosas y dice, ¿qué yo estaba sintiendo? ¿Y por qué ahora siento otra cosa? Porque las muchas relecturas, el arte es infinito, 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 infinito. Bueno, antes que se ponga feo el Facebook, un beso muy grande, los quiero mucho, que el universo o en lo que crean los bendiga y nos vemos mañana más y mejor. Bueno, del CDR muchísimo menos.